la clase para que, si ustedes quieren verla en YouTube, puedan hacerlo. Creo que fue un buen método para poder comunicarme también con ustedes, puesto que veo que hay 14 entradas al enlace de YouTube. Quiere decir que hubo interés en revisar, volver a revisar las cosas que trabajamos durante la clase. Creo que una de las fechas que les di era equivocada. El Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, fue su primera edición en 1486. ¿De acuerdo? Y bueno, pues tienen ustedes que tomar en cuenta que la Inquisición, por ejemplo, española, estuvo hasta el siglo XIX, hasta cerca de 1840 en España. Entonces, toda esta visión mágica acerca de lo que son las brujas, de lo que de alguna manera es la insatisfacción sexual de las mujeres, estuvo muy presente hasta muy cerca de nuestros días, ¿no es cierto? También me quedé pensando sobre la manera en que inicié la clase con ustedes y si no habría sido demasiado fuerte para ustedes el que yo les dijera que no es una ciencia el psicoanálisis y que incluso pues hay muchas cosas que son importantes y que no son una ciencia para nosotros. De hecho, una de las críticas más fuertes que se le hace al psicoanálisis es justamente de que no es una ciencia, ¿no? Karl Popper habla de que el psicoanálisis es una pseudociencia, que no puede tener la posibilidad de falsabilidad, o sea, que no puede ninguna de sus hipótesis principales decirse si es verdad o no. Por ejemplo, el Edipo, ¿no? El complejo de Edipo, ¿es cierto o no es cierto? Pues también, por otra parte, tenemos que pensar que la relación psicoanalista-paciente es estrictamente privada, ¿no? O sea, no podemos llevar una cámara para que dé cuenta de lo que sucede dentro del consultorio de un psicoanalista, ¿no? Y lo que dice el paciente va a quedar entre él y el psicoanalista. Muchos pacientes lo que me dicen es, yo nunca pensé que podría decir algo como esto. Es algo que se me había ocurrido, pero que nunca se lo he dicho a nadie. Espero que usted no se lo diga a nadie, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy difícil porque pues el método científico, entre comillas, el método que utiliza lo que sería, pues, no solamente la falsación, sino que en cierto modo lo que busca es tener una vía empírica, ¿verdad? Pues no es realmente utilizable en el psicoanálisis, aunque, voy para allá, se han convertido en nuevas experiencias, nuevas relaciones, lo que son las neurociencias con el psicoanálisis. ¿Qué quiero decir con esto? Que un paciente antes y después de ser psicoanalizado se le han hecho exámenes cerebrales y se han encontrado cambios. Interesante, ¿no? También se ha acusado a los psicoanalistas, por ejemplo, de que sus prácticas son crueles y que de alguna manera a lo que llevan es al sufrimiento del paciente. Sí, un psicoanálisis de alguna manera implica sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque
es una experiencia de autoconocimiento y el autoconocimiento lleva a un cierto grado crítico hacia nosotros mismos. Y esa forma de vernos ante el espejo no es una forma estrictamente narcisista, sino es una forma crítica. Y esa forma crítica produce es sufrimiento. Si pueden conectarse con la imagen el resto de los compañeros, se los agradecería mucho. Se habla también del fracaso. A ver, déjenme ver. El link a la clase del día de hoy, me dicen. Permítanme, uno de sus compañeros está pidiendo el link a la clase del día de hoy. Vamos a ver. Así que, por ejemplo, cuestionar una serie de actitudes que tenemos cotidianamente, por ejemplo, y que se nos hacen, pues, normales, y que de pronto son cuestionadas por el psicoanalista, o por el psicoanálisis, o por el proceso mismo. Un hombre que dice que, bueno, él es asexual. Y en realidad lo que se descubre es que lo que tiene es miedo de encontrarse en una relación con una mujer. O un hombre que dice que prefiere la masturbación a tener relaciones sexuales. Pues evidentemente ahí lo que vendrá sin duda es un cuestionamiento de si es o no normal, si es una forma de entender o no el mundo que pueda considerarse normal. También, por ejemplo, perdón, no sé qué pasa. Algo sucedió que perdí el contacto con la pantalla. Las ciencias duras, ¿no? ¿A qué se llaman las ciencias duras? La biología, las matemáticas, la física. Estas ciencias, entre más formales son, tienen más posibilidad de hacer esquemas y de tener un lenguaje matemático. También es cierto eso. Pero no hay ninguna ciencia que sea estrictamente dura del todo. Y no hay ninguna ciencia que no tenga su posición. Estas ciencias duras se oponen a las llamadas ciencias blandas. Las ciencias blandas son, pues, la antropología, por ejemplo, la psicología misma, aunque hay muchos psicólogos que tratan de hacer una ciencia dura la psicología, ¿verdad? A ver, déjame ver. Me dice Liliana Chávez que no está aceptada. Voy a admitir a dos compañeros. Ya están. Se está uniendo otro de sus compañeros. Pero, por ejemplo, en el caso de la psicología, tratando de ser pasada por el filtro del método científico. Por ejemplo, el estudio de la conducta
estudiando a las ratas. Pero es lo mismo una rata que una persona. Pues evidentemente no, ¿verdad? Yo estudié en la Facultad de Psicología de la UNAM en una época en que era pues muy conductista. De hecho, ese conductismo provenía precisamente de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. De hecho, muchos de los psicólogos que se fueron a México en aquella época ahora están de regreso en la Facultad de Psicología. Y bueno, el asunto es que estudiar una rata, el reforzamiento positivo, puedan ser extrapolados a la conducta del hombre. El estudio de los perros en Pavlov, por ejemplo, el reforzamiento, pues definitivamente tampoco puede ser extrapolado, ¿no? Tomemos por caso a una mujer en relación con un hombre. Alguna vez oí este caso, y es que va caminando un amigo por la calle y se encuentra una mujer que está siendo golpeada por un tipo. ¿Mm? Y entonces el tipo, mi amigo, se mete y empieza a golpear al fulano. ¿Cómo es posible que le hagas eso a una mujer? ¿Qué te pasa? ¿No te das cuenta que estás cometiendo un abuso? Y en ese momento la mujer toma un palo y le pega a quien la está defendiendo. ¿Por qué te metes? Ese es mi hombre. ¿Verdad? Y entonces uno diría, pero ¿cómo es posible? Precisamente se mete para defenderla y ella, pues parece que sigue pensando que es correcto que abusen de ella. Entonces, lo que quiere, por así decirlo, es un castigo. ¿Cómo es posible que se den esas situaciones? Evidentemente, porque nosotros no seguimos la conducta de la manera en que lo hacen los animales. No somos ratones, no somos cerdos, no somos perros, y los estudios con ellos no somos ni siquiera simios, somos más o menos cercanos a los simios, es lo más cercano a nosotros, y hay algunos estudios muy interesantes que se han hecho sobre lo que es la afectividad de los simios. Harlow es un ejemplo de esto, y muy influenciado por el psicoanálisis, lo que él descubrió es que es importante la afectividad para el crecimiento de los bebés. Porque, digamos, una de las premisas importantes del psicoanálisis es que los primeros años de vida lo que van a dar lugar es a una forma de entender, de vivir, de tener un contacto con el mundo. Y Harlow lo que hizo es experimentos con monos. Ponía 2 jaulas, una jaula donde ponía una mamila en lo que sería el esqueleto de un mono, y el esqueleto de un mono lo cubría de piel, piel de simio, pues. Y el otro esqueleto de mono era siempre alambre. Y entonces, pues lo que metía es a los monos allí. Algunos acusaron a Harlow de que estos experimentos eran excesivamente crueles, ¿no? Metían a los monos y bueno, los dos tenían hambre,
necesidad de tomar leche y entonces se prendían a la mamila. Pero era distinta la relación del mono con el muñeco de alambre que la del mono con el muñeco cubierto de piel. De hecho, llegaba a saciar su hambre el primer muñeco, pero después vivía en una depresión completa. No tenía cómo acurrucarse al muñeco de alambre, por ejemplo. Entonces, se demostraba que es importante la afectividad. Profe, disculpe, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Bueno, una variante de un experimento similar al que usted menciona es igual con monos, pero en el caso que yo leí utilizaron pues a uno que era real y a uno que era pues igual que un muñeco solamente, pero el estudio se dio seguimiento durante pues la edad temprana del mono y después cuando ese fue digamos adulto y tuvo también pues sus crías, y lo característico aquí fue que los que tuvieron pues al mono real sí supieron cómo educar a sus hijos, y los que tuvieron pues el muñeco solamente no pudieron hacerlo y se murieron. Y pues bueno, lo comento en ese sentido porque pues no solo el afecto, sino también que permite características pues para la vida, ¿no? Ajá. E incluso, bueno, pues lo que nosotros podemos observar en la relación madre-hijo es que es necesario el cariño, el amor, el afecto. Si no hay amor desde la madre hacia el hijo, pues lo que va a haber es deficiencias en la construcción de la personalidad. ¿Y qué tipo de deficiencias pueden desarrollar, profe? La más extrema sería el autismo. Y el autismo, de alguna manera, es precisamente un tipo de psicosis en la que el niño no tiene prácticamente contacto con la realidad. Tiene falta de lenguaje, tiene deficiencias en su construcción de relaciones y modelos mentales con el mundo. No puede controlar sus pulsiones, sus deseos. Es agresivo con el mundo. Y bueno, pues todo esto de alguna manera también se le ha criticado mucho al psicoanálisis, porque hay muchas gentes que lo que dicen es que el autismo es estrictamente un padecimiento biológico. Es algo que hay que pensar, que probablemente tenga una parte biológica, pero también tiene una parte psicológica muy importante, porque en el estudio precisamente de los niños autistas siempre se encuentran deficiencias en lo que sería la relación madre e hijo. ¿De acuerdo? También se habla de críticas al psicoanálisis desde la epistemología. Mario Bunge, un epistemólogo, filósofo, dice que es una pseudociencia, ¿verdad? Que la psicología experimental, la neurociencia cognitiva y las ciencias biológicas lo que demuestran es la incongruencia de los descubrimientos psicoanalíticos. Pero, precisamente, el asunto es que no necesariamente el desarrollo de una ciencia de la
subjetividad, y aquí la palabra ciencia no es en términos de ciencia empírica, sino en términos de saber, ¿verdad? Una ciencia no basa necesariamente su conocimiento en el empirismo. Y la ciencia hoy, en nuestros días, en el siglo XXI también, lo que ha tomado es una posición de nueva religión. Como si los únicos saberes válidos fueran aquellos que provienen de las ciencias duras. Pero bueno, pues la antropología, la filosofía nos demuestran que no es así. Por ejemplo, la ética, que hoy no se estudia prácticamente para nada en ninguna de las carreras, ni siquiera en la Facultad de Filosofía, pues es una reflexión sobre la moral. Y no tiene nada que ver con la ciencia esa reflexión, ¿verdad? Y también se critica mucho al psicoanálisis, porque lo que se dice es que hay una manipulación de la memoria por parte del psicoanalista con sus pacientes, que incluso hay una inducción de recuerdos. Inducción de recuerdos donde el psicoanalista le lleva a pensar a sus pacientes que vivieron hechos traumáticos. Por ejemplo, agresiones sexuales. Pero fíjense ustedes, casualmente acabo llevando la revisión de una tesis de un alumno que está estudiando lo que son las agresiones sexuales y su dimensión en el horizonte mexicano. ¿Saben ustedes, según los datos proporcionados por el gobierno, cuántas agresiones sexuales a menores se llevan a cabo en este país? Por parte de tíos, de padres, de hermanos. 600,000 casos. Es un dato bien pesado, ¿no? Quiere decir que, bueno, esto es un fenómeno real. Y esto específicamente de lo que habla es de agresiones sexuales. Ya no digamos que hablásemos de violencia, por ejemplo. Yo no sé ustedes, ha cambiado mucho la educación, evidentemente, pero todavía en los tiempos que yo fui niño, se educaba con el cinturón, ¿eh? Y se castigaba a golpes a los niños. Y era una manera de corregirlos para que no tuvieran mala conducta. Y bueno, pues toda esa educación lo que proporcionó evidentemente es una serie de dificultades a generaciones y generaciones sobre cómo era su relación con el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí se hacen muchas críticas al psicoanálisis, pero lo que habría que hacer es un repaso de hasta qué punto las críticas son ciertas, verdaderas. Estaba yo pensando ahorita en estos momentos que hasta se hace una crítica en términos de argumentum ad hominem,
que es una falacia en la lógica, ¿no? En donde se critica un argumento diciendo, por decir así, sí, Freud tenía esta teoría, pero en realidad Freud tenía esta teoría porque él le ponía el cuerno a su mujer. Porque tenía relaciones con su cuñada. Michel Onfray ha escrito un libro precisamente sobre el tema que se llama Freud, la caída de un ídolo. Pero bueno, en primer lugar, los datos son muy relativos. Efectivamente, en algún momento hace un viaje de vacaciones con su cuñada, Freud, pero digamos que sobre los 70 años ya es muy difícil tener relaciones sexuales, ¿no? Sin embargo, pues ahí están estas críticas, ¿verdad? Se critica también la efectividad de los tratamientos, ¿no? De si Freud o no curó a sus pacientes. El caso de Berta Pappenheim fue o no un éxito, aquel primer caso del que les hablaban, o el caso de Irma fue o no un éxito, o el caso del hombre de los lobos, estoy hablando de casos de Freud. En el caso del hombre de los lobos, pues es un aristócrata ruso que va a ser tratado por Freud a Viena después de haber sufrido múltiples tratamientos psiquiátricos y es tratado. El psicoanálisis entonces tiene una característica muy particular. Es un tratamiento intensivo. Los psicoanálisis que hizo Freud eran 5 veces por semana. Y bueno, pues lo trata 5 veces por semana. Descubre, por así decirlo, una serie de traumas sexuales en la infancia y aparentemente se cura. Regresa a Rusia para toparse con la Revolución Soviética. Entonces, pues bueno, hay una persecución a los aristócratas, ¿verdad? Y él de pronto me salí. ¿Me vieron ustedes salir o no? ¿Me siguen viendo? Les pregunto. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Hola. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Yo los veo, ¿eh? Bueno, se ha entrecortado por momentos. Voy a tratar de ver qué es lo que sucede con eso, pero en términos generales estoy grabando precisamente también la clase dentro de mi máquina y creo que podrán ustedes revisarla en YouTube. Bueno, cuando la suba. Pero bueno, todas estas críticas, por ejemplo, otra crítica que se hace al complejo de Edipo
Freud pensaba que el complejo de Edipo era universal, que se encontraba en todas las civilizaciones. Y entrado el siglo XX, a la mitad del siglo XX, un antropólogo de mucho prestigio, Bronislaw Malinowski, lo que hace es criticar el psicoanálisis, porque lo que dice es que puede encontrar sociedades que tienen una estructura matrilineal, como por ejemplo los troviandenses. Y esas estructuras matrilineales lo que hacen es que haya una deformación, que el padre no tiene tanta importancia como en Occidente. También en Brasil se llegó a encontrar esto, e incluso en México mismo hay una serie de estudios. Por ejemplo, recuerdo el libro de Ochoa, precisamente sobre un grupo, ¿cómo se llaman? Es un grupo de indígenas del norte de la República que pasan al otro lado también, en donde la educación sexual del niño depende de la madre. ¿Qué quiere decir esto? Que es la madre de hacer que la primera relación sexual del niño, del joven, sea con ella. Lo instruye sexualmente. Entonces es una situación extraña, ¿no? Evidentemente, porque pues lo que Freud había dicho es que los niños no podrían tener relaciones con su madre. Bien. Pero bueno, creo que hemos trabajado bastante sobre el asunto de las críticas al psicoanálisis y me llamó la atención también que muchos de ustedes entraron a lo que es el vínculo que les proporcioné sobre la historia de la locura de Michel Foucault. Michel Foucault es uno de los filósofos más importantes de nuestro tiempo, filósofo del siglo XX, que de alguna manera se ocupa precisamente del tema de la locura. Es su primer libro importante, de hecho, pero me parece que podemos volver sobre este tema en un momento. Hay algo que tengo a mano que quiero mostrarles. Es un esquema que yo he elaborado para probar la vigencia del pensamiento de Freud. ¿De acuerdo? Uh-huh. ¿Ven ustedes? Es un esquema de PowerPoint. En el
borde entre el 19 y el 20 están estos tres pensadores. Y estos pensadores fueron denominados por el filósofo Paul Ricoeur como maestros de la sospecha. Marx, en el campo de la economía, que de alguna manera, pues, lo que hizo es cuestionar la economía tradicional, además de establecer toda una ideología sobre lo que sería de alguna manera el desarrollo histórico y que pretendía hacer una ciencia de la historia y donde pretendía la idea de que llegaría un momento en que los proletarios llegarían a tomar el poder desplazando a los burgueses para establecer una sociedad más justa. Su pensamiento, de cualquier forma, pues hizo varios aportes a la economía. Por ejemplo, una moneda. ¿Cuál es el valor de un billete? ¿Por qué 20 pesos valen 20 pesos? ¿Por qué pago 20 pesos, por así decirlo, en la verdulería por medio kilo de aguacates? ¿Qué es lo que hace equivalentes a los aguacates con esos 20 pesos? Y lo que dice Marx es, y me parece que es realmente genial, la fuerza de trabajo. ¿De acuerdo? Nietzsche, otro de los maestros de la sospecha. Nietzsche en el campo de la moral, que de alguna manera lo que precisamente cuestiona es nuestros prejuicios hacia la comprensión del mundo, llegando, por ejemplo, a cuestionar la importancia de la religión, de la creencia en Dios. Es muy famoso por esta frase que dice, Dios ha muerto, y por el cuestionamiento de que no hay una moral universal. Y bueno, Freud, en el campo del inconsciente. Que establece una terapia, un método de investigación y que tiene de alguna manera una relación de cuestionamiento también hacia la moral. Bueno, aquí tenemos a Nietzsche, aquí tenemos a Marx. ¿De acuerdo? Entre Nietzsche y Freud, ahorita va a volver a aparecer, está la presencia de una mujer importante a principios del siglo XX. Esta mujer se llama Lou Andrea Salomé. Y Lou Andrea Salomé es escritora, poeta, filósofa y después psicoanalista. Que ella trató de acercarle la obra de Nietzsche a Freud, y Freud de alguna manera se negaba a leerla.
¿Por qué? Lo que él decía es que es demasiado similar a lo que yo estoy haciendo y me va a influenciar. No quiero que me influencie. Curioso, ¿no? También en la época de Freud hay dos pensadores, uno que es ¿cómo decirlo?, que está al parejo en el tiempo, que es Edmund Husserl, el inventor de la fenomenología, que va a tener una actitud de cuestionamiento ante la realidad, que dice que lo que nosotros vemos hay que cuestionarlo. Y poco después, unos 15 años, 20 años después, aparece este pensador que es Ludwig Wittgenstein, filósofo también vienes, que pondrá un acento en el estudio de la lógica y del lenguaje. Su obra más importante será el Tractatus Logicum Philosophicum, donde prácticamente la conclusión es muy simpática porque dice que no debemos hablar de lo que no sabemos. ¿No? También he puesto aquí el nombre de Ferdinand de Saussure, por la época. Saussure es suizo, pero lo que escribe es muy importante y que va a tener mucho peso en el desarrollo de la lingüística contemporánea, del estructuralismo como pensamiento filosófico, pero también en el psicoanálisis por el aporte de conceptos como significante, significado. El significante es la palabra, el significado es la cosa en sí. Significante, árbol, ¿verdad? Significado, el árbol que estamos viendo. Un pino, un abeto, ¿verdad? ¿Seguimos? Hay una transformación cultural en el siglo XX, ¿verdad? Donde de alguna manera lo que aparece es precisamente nombres muy importantes. Permítanme un segundo. Está el nombre de George Bull, por ejemplo, poco antes del siglo XX. ¿Qué es lo que inventa? Es un norteamericano que se dedica a la matemática y lo que inventa es el lenguaje binario. Gracias a esa invención, ustedes y yo estamos en contacto ahora. Las máquinas lo que utilizan es lenguaje binario para poder dar cuenta del mundo a través de las computadoras. También sobre el siglo XIX, principios del XX, lo que tenemos es la invención del cinematógrafo. Los hermanos Lumière
inventan este aparato que lo que hace es captar el movimiento de las cosas en blanco y negro. Y es un invento maravilloso, ¿eh? Se habla que por ahí de 1898, en el Café de París, la primera función de cine, una de las películas es La llegada del tren. Entonces imagínense ustedes el público sentado y de pronto ven acercarse el tren. Y dicen que todos los espectadores salieron corriendo con pánico. O sea, la imagen, de alguna manera, lo que les produce es verdadero horror. Gustav Klimt. Klimt es un pintor que de alguna manera lo que va a hacer es una nueva forma de arte. ¿Por qué? Es un pintor austriaco con obsesión por la representación de cuadros muy ornamentados. Se dice que es un representante de la secesión beñanesa. Pinta muchas mujeres. Hay algunos cuadros hermosísimos que de alguna manera, pues lo que representan es, estoy pensando en estos momentos en uno en específico, Judith y Holofernes. Ese cuadro que durante mucho tiempo tuve en mi consultorio. Es una mujer, es una historia entresacada de la Biblia. Judith, para liberar a su pueblo judío, lo que hace es acostarse con el tirano Holofernes. Tiene relaciones sexuales con él. Y después, cuando él está dormido, toma su espada y le corta la cabeza. Entonces es una historia erótica, pero que de alguna manera lo que tiene es marcas de agresividad, de superioridad de la mujer, de castración y de muerte. Arnold Schoenberg, músico que lo que va a inventar es la música tonal, una nueva forma de transmitirnos sentimientos a través de la música. Les pido que si tienen ustedes tiempo, busquen por ahí en el YouTube alguna música de Schoenberg o en el Spotify. Y es una música muy rara, sinceramente, que tiene uno que acostumbrarse a disfrutarla. También está Kandinsky, porque además de pronto hay una transformación. Por ejemplo, Klimt es todavía figurativo, a pesar de que es muy expresivo y que todas sus imágenes son de alguna manera muy invasivas. Pero Kandinsky es no figurativo. La pintura no figurativa lo que tiene es precisamente que ya no tiene personas. Tiene rombos, tiene cuadros,
tiene círculos, pero ya no son personas. Y esos colores y esas imágenes geométricas lo que nos transmiten son sentimientos. Y un alumno de Freud es precisamente Ludwig Binswanger. Van der Leeuw. Y Binswanger están aquí. Van der Leeuw es historiador y filósofo y lo que hace es aplicar el psicoanálisis al estudio de la religión. Y Binswanger combina lo que será el psicoanálisis con la filosofía, puesto que también es alumno de Martin Heidegger. Alrededor de Freud hay otras figuras. Gustav Mahler, que fue paciente de Freud. Thomas Mann, escritor, admirador de la obra de Freud y que mantuvo una correspondencia copiosa con Freud. Y también surge la aparición del jazz, más o menos por esta época, que es una música rítmica, psicalíptica, extremadamente sensual y que de alguna manera también lo que tiene como trasfondo es la opresión de los blancos hacia los negros. Puse también el nombre de Cassirer porque es un filósofo que de alguna manera es estudioso de lo que es el pensamiento a través de los símbolos. De cómo nos relacionamos nosotros con el mundo a través del símbolo. Somos lenguaje. El hombre es lenguaje. Viene la Primera Guerra Mundial. También está el nombre de Marcel Duchamp, que es un artista francés, que lo que hace es una serie de obras muy particulares. Por ejemplo, un orinal lo quita de su habitual sitio y lo presenta como una obra de arte. Viene la Primera Guerra Mundial. Imagínense ustedes, esta época es importante tenerla en mente porque es la época que vive Freud. Nunca en la historia de la humanidad había habido una guerra tan cruel, tan
espantosa, con tantos muertos, una guerra de trincheras, donde aparecen las armas biológicas, donde aparecen también las bombas de gases, los aviones. Entonces, pues la guerra de pronto se convierte en algo que es como un monstruo mecánico. De hecho, dos hijos de Freud van al combate. Al principio Freud está contento de que pues, el imperio austrohúngaro entre en combate con otros países, pero después está muy impresionado y muy arrepentido de que el hombre pueda llegar a tal grado de crueldad. Y va a cambiar completamente su visión también del hombre, esta experiencia. Le va a ir reformulando ideas. La Primera Guerra Mundial es entre 1914 y 1917. Y para 1921, Freud lo que va a escribir es el más allá del principio del placer. O sea, se da cuenta Freud de que los seres humanos no solamente buscamos el placer, sino también buscamos el hacernos daño. El dolor. De hecho, en lo que es la neurosis y la psicosis, parecería ser que el enfermo lo que busca es una y otra vez su malestar. Y se defiende incluso de la cura. También sobre esta época, poco antes de la Primera Guerra Mundial, lo que aparece es el dadaísmo, ¿verdad? Que es un tipo de arte, pues, que juega con las cosas, ¿no? No conservando el sentido de las cosas tal y como son, sino jugando con sus diversos sentidos posibles. Viene también la Revolución Rusa para 1917, ¿verdad? Y que dará fin prácticamente a lo que sería la Primera Guerra Mundial y a la construcción de lo que sería la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Un país que durará durante muchos años, 1917 hasta cerca de 1990, ¿no? Bajo la ilusión de que se puede construir una sociedad más justa. Digo ilusión porque en la República Rusa se cometieron muchos abusos, persecuciones. Y el pueblo ruso sufrió hambre por motivos ideológicos. Ya tendremos tiempo de hablar de todo esto. Heidegger está aquí, ¿verdad? Filósofo que escribió El ser y el tiempo.
Aquí tengo imágenes de George Bull, Gustav Klimt, el pintor, Arnold Schoenberg, el compositor, y los hermanos Lumière, que por cierto, pues muy prematuramente México entró en la cinematografía, sobre 1920 y tantos. De hecho, hubo un delegado de los hermanos Lumière para celebrar por allá de 1910 el centenario de la independencia de México. También tenemos la presencia de la radio, que va a ser un invento extraordinario. Yo creo que tan importante como lo fue en nuestros días el Internet. Imagínense ustedes lo que significa la radio, ¿no? De pronto tener en casa música, la música de una orquesta. O las noticias. O las novelas. Todas las artes de pronto surgiendo de ese aparato, ¿no? También puse aquí los nombres de Bertov y Eisenstein, cineastas rusos, soviéticos. Eisenstein es el autor de esta película extraordinaria que se llama El acorazado Potiomkin, que habla de la rebelión de los marineros de ese barco en contra de los soldados de la dictadura del zar. Y Dziga Bertov, que es un visionario, es un cineasta ruso, que lo que nos muestra es escenas crudas, sin más, sin explicación. Así que podemos estar viendo en esas películas el mar, las calles. Lo que nos quiere traer es la presencia de los lugares, de las cosas, y aún nosotros podemos verlas precisamente gracias a esas imágenes. Todo esto está en YouTube, ¿eh? Viene después, casi al mismo tiempo, Picasso y el surrealismo. Pablo Picasso, que combina la figurabilidad con la no figurabilidad. Un genio extraordinario, ¿verdad? También sus obras son vendidas hoy en día por millones de dólares. Hasta las servilletas que firmaba son ahora muy valoradas, ¿no? Y el invento del surrealismo. André Breton, ¿verdad? Tristan Tzara y otros más. ¿Cómo surge el surrealismo? Dalí, por ejemplo. Salvador Dalí también. A partir de la lectura de Freud. A partir de la lectura de la interpretación de los sueños, lo que estos artistas se plantean es que el sueño es la máxima fuente de creatividad para el hombre.
No sé si entiendan correctamente lo que es el libro de Freud, pero sí su intención es, a partir del sueño y a partir del método de asociación libre que va a crear Freud para interpretar los sueños, crear arte. De hecho, los sueños se interpretan de la siguiente manera en términos generales. El soñante expresa al analista qué es lo que soñó. Soñé que estaba yo en una montaña y en esa montaña lo que había es unas bolas enormes. Esas bolas enormes tenían luces y yo viajaba allí en compañía de una mujer. Ok, ahí está el sueño. Como no hay símbolos universales, es lo que les había yo explicado, el analista le pregunta al paciente, ¿qué se le ocurre con esto? Y entonces viene la asociación libre, que es precisamente lo que sucede también en términos generales con lo que es la sesión analítica. El analista le pide al paciente que le diga todo lo que se le pase por su cabeza, sueños, comentarios, palabras, sin ninguna censura, sin vergüenza, depositando toda su confianza, evidentemente, en el analista. Y bueno, está poco más adelante lo que sería Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos que va, aquí está Wittgenstein, Husserl, a inventar el existencialismo, junto con otros pensadores, pero estoy pensando también en estos momentos en Albert Camus. Sartre escribió, por cierto, el guión de la película Freud, que filmó John Huston. Después fue modificado ese guión porque no le pareció a Huston del todo. Además era un guión extremadamente largo. Aunque la película no es corta, por ahí les voy a pasar el vínculo de la película que está en YouTube. Y también están otros pensadores, Horkheimer, Adorno, Fromm, que serían filósofos que van a trabajar combinando la economía con la sociología, con el psicoanálisis, para analizar a la sociedad y sus manifestaciones. De hecho, Erich Fromm después de sufrir pues, la persecución política
por ser alemán en contra del fascismo, fue a los Estados Unidos y en los Estados Unidos se casó por segunda vez y su esposa tenía problemas respiratorios y entonces buscó la manera de vivir en otro lado donde pudiera no tener esos problemas su esposa. ¿Y a dónde creen que fue a dar? A Cuernavaca, Morelos, México. Y allí llegó un momento clave para la historia del psicoanálisis en México, porque una parte de los médicos que en ese momento estaban interesados en el psicoanálisis estaba buscando su formación fuera de México, porque no había analistas en México. Y cuando otros descubren que está Fromm, van a estudiar con Fromm. De hecho, Fromm tuvo un peso muy importante para lo que es la historia del psicoanálisis en México. Fundó su propia sociedad y tuvo una serie de diferencias teóricas, sobre todo, con el psicoanálisis que le llevaron a romper con la Asociación Psicoanalítica Internacional. Además de que la Asociación Psicoanalítica Internacional en ese momento exigía una formación médica a sus integrantes y Fromm era filósofo. Y Erich Fromm funda su propia sociedad, como les decía. Y, por ejemplo, hay ideas como la pulsión de muerte en Freud, que no acepta. ¿Qué es eso de la pulsión de muerte? Freud, precisamente a raíz de la Primera Guerra Mundial y de ver que los hombres buscan el dolor y la destrucción con tanto empeño, lo que él llega es a la conclusión de que nosotros también tenemos dentro un impulso a hacernos daño, una pulsión de muerte. Interesante idea, ¿no? Esta escuela, que era la escuela de Frankfurt, que establece la teoría crítica, Horkheimer, Adorno, Fromm, desde luego lo que tiene es mucha influencia del marxismo. También aparece el blues. Herbert Marcuse, filósofo alemán que pasa por la escuela de Frankfurt, después se va a los Estados Unidos. Escribe una serie de libros. En estos momentos me viene a la mente este libro tan importante como es Eros y Civilización, donde de alguna manera lo que él formula es la hipótesis de que la sociedad llegará a una estabilidad social y a una forma de vida mejor si se libera la sexualidad.
el resultado de esas ideas, lo que dio lugar es al movimiento hippie. Los jóvenes por allá de los años 60 lo leen y dicen, sí, necesitamos liberarnos sexualmente, ser más felices así. Marcuse, por cierto, también fue director de inteligencia de Estados Unidos durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Otro filósofo influenciado por lo que sería la Escuela de Frankfurt es Habermas, autor del libro Conocimiento e Interés, por ejemplo, donde defiende al psicoanálisis de sus detractores. Y dice que, bueno, pues la única forma de entender al hombre es precisamente a través del psicoanálisis, que pone en un lugar primerísimo a la sexualidad. Si nosotros queremos hacer un estudio del hombre dejando de lado la sexualidad, pues no llegaremos a nada importante. Paul Ricoeur, que ya lo había mencionado, que tuvo una historia curiosa porque durante la época de la Segunda Guerra Mundial, pues él se mantuvo muy de lado y hasta trabajando para institutos que tenían ayuda de los nazis, ¿verdad? Pero bueno, pues él no puede negarse su importancia. Te escribe un libro precisamente sobre la interpretación de la cultura, donde establece que según su visión es el psicoanálisis una hermenéutica, o sea, una disciplina que de alguna manera lo que hace es traducir, retraducir del lenguaje inconsciente al lenguaje inconsciente, al lenguaje consciente las cosas, ¿de acuerdo? Merleau-Ponty, influido por la fenomenología, filósofo francés que murió joven, pero muy importante el Levinas, otro filósofo importante que escribe un libro sobre el otro. No olvidemos que también este concepto del otro llega a ser muy importante. Jacques Lacan habla del otro, el otro chico, el otro grande, por ejemplo. ¿Hasta qué punto lo tomó de Levinas? No lo sabemos. Pero sin duda, él pensar que tenemos necesidad del otro es una idea trascendental. Alfred Hitchcock, supongo que todo el mundo habrá visto una película de Hitchcock o oído de alguna película de Hitchcock. Psicosis, por ejemplo. Ahí en Facebook tengo yo una página que es Cineclub Carta Psicoanalítica. Y hay muchas películas que de alguna manera están relacionadas con el psicoanálisis.
Levi-Strauss, antropólogo. No sé si hay alguno de los alumnos que están aquí en esta clase que está estudiando antropología. Sí, yo. Muy bien. Pues bueno, Kate, tú sabes que Levi-Strauss es uno de los personajes más importantes dentro del estudio de antropología. Sí, sobre todo para la antropología lingüística. Ajá. Y Levi-Strauss hace su método a partir de la lingüística y el psicoanálisis. Más adelante, sobre los años 30 y hasta el año ¿en qué año murió Lacan? A ver, déjenme ver. Desde 1901 a 1981. Es uno de los personajes, pues digamos, más importantes y más mencionados dentro del psicoanálisis contemporáneo. Hay muchos estudiosos del psicoanálisis que piensan que las aportaciones de Lacan borran el discurso freudiano. Lacan, cuando fue cuestionado sobre este asunto, lo que llegó a decir es: yo dejo a mis alumnos que si quieren se llamen a sí mismos lacanianos. Yo soy freudiano. Un hombre del que ya tendremos oportunidad de hablar, pero es un hombre sumamente inteligente, satírico y que produce una manera de entender al hombre que no es completamente accesible, que tiene dificultades. Entonces el estudio de la obra de Lacan lo que necesita es tiempo y paciencia. Lacan hace una relectura de Freud, según esto, porque él por allá, por 1950, lo que piensa es que se está leyendo cada vez menos Freud. Y él hace un movimiento por aquella época que se llama el retorno a Freud. Es expulsado, más bien no es expulsado, sino sucede una situación curiosa. Por allá, por los años 40, después de la guerra, hay elecciones para saber quién podría ser el que dirigiera el Instituto de Enseñanza Psicoanalítica. Y Lacan tiene una posición muy particular. Ya les expliqué que en términos generales la IPA, por aquellos tiempos, pues lo que sostenía es que, excepto casos muy excepcionales, solamente deberían formarse médicos. Y Lacan tiene la idea de que no solamente deben formarse como psicoanalistas los médicos, sino que también pueden ser literatos, filósofos. Es una idea que, por cierto,
hoy día está aceptada y establecida, pero en aquel momento fue una idea conflictiva. Lacan tiene el apoyo de una mujer que tiene un peso en el psicoanálisis francés, Marie Bonaparte, y ella lo apoya para que llegue a ser presidente del Instituto de Formación. Pero cuando es la inauguración del instituto, él no la acepta. Más bien no la invita. Imagínense ustedes. Ella se ofende mucho. Finalmente son seres humanos, ¿no? Y entonces le quita su apoyo. Es cuestionado la figura de Lacan, sus ideas, y Lacan lo que decide es renunciar a la Sociedad Psicoanalítica de París y formar la Sociedad Francesa de Psicoanálisis. O sea, como algo más arriba, pero no lee correctamente lo que son los estatutos de la IPA ni de la renuncia a la SPP, lo que representaría. Su renuncia a la SPP lo que representa es su expulsión de la IPA. Y así va a tratar durante los 10 años siguientes de volver a la IPA. Pero conforme va avanzando el ejercicio de su profesión, de su teoría, él va haciendo una serie de cambios al ejercicio de su clínica. Por ejemplo, uno de esos cambios es el recorte de las sesiones. Nosotros los analistas aceptamos que las sesiones deben durar entre 45 y 50 minutos, que no tienen por qué durar menos. Y Lacan empieza a trabajar con sesiones más bien cortas. E incluso cuando llega en un momento dado a cuestionarse la posibilidad de que él retorne a la IPA, se entrevista a sus pacientes para saber, pues bueno, cómo está trabajando y si es útil esa forma de trabajo. Y Lacan llega a pedirles a algunos de sus pacientes que están formándose como analistas. Estoy pensando en el caso de Laplanche, estoy pensando en el caso de Pontalis, que cuando les pregunten sobre cuánto dura la sesión, digan que dura 50 minutos. O sea, les pide que mientan, cosa que ellos deciden no hacer. El producto de esta situación es que ellos, si entran los alumnos a la IPA y a Lacan, se le ofrece la alternativa de que si quiere entrar, será no siendo un analista didáctico, porque hay una diferencia dentro de la IPA entre los analistas formados, ¿verdad? Evidentemente, dentro de la institución, y los analistas didactas, que son aquellos que están preparados para formar analistas. Su función es específicamente formar analistas. ¿De acuerdo? Son quizá demasiadas telarañas, ¿verdad? Pero de alguna manera es así como se ha establecido el desarrollo de la institución analítica a nivel mundial.
Roland Barthes, por ejemplo, literato, cercano a la obra de Lacan. Barthes tiene un libro muy bonito. Tiene un libro sobre lo que es la cámara, ¿verdad? Pero a mí me gusta especialmente un libro que tiene que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Se los recomiendo mucho, les va a gustar. Ahora que viene el 14 de febrero, es una lectura interesante de hacer. Es el amor. ¿Fragmentos de un qué? Fragmentos de un discurso amoroso. Gracias. El amor es un sentimiento que nos trae alegría, que nos llena, o el amor también es algo que inevitablemente surge a partir de la idealización del sujeto hacia el objeto amoroso y también trae dolor. Entonces, con estudios sobre la literatura, sobre diversos autores, un poco utilizando la asociación libre, él va a formar este libro precioso. Cortázar, de alguna manera, Julio Cortázar, me parece que escribe justamente su libro Rayuela de una manera en la que la libre asociación tiene importancia. No es solamente Joyce, sino también es Freud, quienes están puestos en su libro Rayuela. Hegel, lo he puesto aquí en el cuadro. Friedrich es un filósofo alemán que rescata de lo que sería la Grecia antigua, la dialéctica. Los principios bueno o malo están siempre en relación. El presente es un producto del pasado también. Hay una relación. Vivimos con la realidad, enfrentados a la realidad, en un proceso de constante Aufhebung, dice él. Aufhebung, esta palabra alemana, lo que implica es tomo algo del pasado, lo llevo al presente, se borra el pasado, pero el presente siempre tiene algo del pasado. Superación y conservación al mismo tiempo. En los dos tomos de los escritos de Jacques Lacan, que es donde se encuentran puestos pues los pocos escritos que tenemos de Lacan. Es cierto, están los seminarios, que son 20 y tantos, pero los escritos son solamente 2 tomos. Y dentro de los escritos, justamente, está una aportación de Jean Hippolyte, filósofo dialéctico, heredero de Hegel, que analiza un escrito de Freud, que se llama La negación.
Ya tendremos tiempo de hablar de eso. Pero pues es un escrito fascinante, ¿no? Sigo adelante porque si no, nunca vamos a llegar al final. Althusser, la Segunda Guerra Mundial. Más o menos pueden ustedes seguir el tiempo. 1939-1945. 6 millones de judíos muertos. En total, no tenemos un número bien establecido de cuántos muertos hubo. Se calcula que fue entre 40 y 50 millones de muertos. Imagínense ustedes. Freud murió en 1939. Ya no vivió la Segunda Guerra Mundial. Pero me parece que una guerra como la Segunda Guerra Mundial, precisamente lo que hace es fortalecer la idea de que el hombre no busca solamente su satisfacción y no solamente tiene una, entre comillas, psicología positiva, ¿no? Saussure es un referente importante en Lacan. Lacan de alguna manera retoma ideas del estructuralismo. Althusser es un filósofo contemporáneo a Lacan que pues lo que va a hacer es promover, sostener, apoyar el discurso lacaniano. Y él tiene un gran prestigio en la sociedad francesa en su momento. Un hombre muy querido en Francia y que tiene un final trágico. Porque, bueno, en un momento dado, por allá por 1960 y tantos, principios de los 60, ahorca a su mujer. Una noche le está dando un masajito de cuello y la acaba ahorcando. Y él no recuerda exactamente cómo pasó todo esto. Después irá tratando de reconstruir lo que sucedió. Viene el invento de la televisión, primero en blanco y negro, después vendrá la televisión de color. La evolución de la pornografía, ¿verdad? La pornografía ha estado desde siempre, ¿no? Pero la evolución de la pornografía con los nuevos aparatos técnicos, pues es importante, ¿no? Michel Foucault, ya la próxima clase empezaremos un poco a hablar un poco más de él, influido por el pensamiento de Nietzsche, de Freud, fascinado en algún tiempo por el pensamiento de Lacan. Foucault también, Marx influyó en su pensamiento, pero después él tuvo la intención de hacer su propio pensamiento. Canguilhem, filósofo muy importante, escritor de este libro que yo recomiendo siempre, Lo normal y lo patológico. ¿Qué es lo normal y qué es lo patológico?
Y él empieza por hacer una serie de estudios desde la medicina, donde no queda muy bien establecido qué es lo patológico. Coiré, Bachelard, epistemólogos, Jacobson. De hecho, Jacobson es un personaje en la lingüística muy importante que precisamente le influye mucho a Lévi-Strauss. Freud y Jacobson son los referentes para Lévi-Strauss, para construir su propia teoría, su propio estudio del hombre. Viene, conforme va pasando el tiempo, pues la música pop, los supermercados, Julia Kristeva, de la filosofía a la literatura y de la literatura al psicoanálisis. La evolución alimentaria. Cada vez comemos más porquerías. Los sistemas crediticios, la TV de color. La evolución del cine, hasta llegar a Woody Allen. La destrucción progresiva de la naturaleza, que es también una argumentación a favor de la existencia de la pulsión de muerte. Estamos buscando acabar con el planeta. Y aparecen otros nombres, Baudrillard, Philip Glass en la música, Lyotard, que es inventor del término, Jean-François Lyotard, que es el inventor del término posmodernidad. Y bueno, pongo otros nombres que les serán más familiares. Spielberg, George Lucas, Bill Gates, ¿verdad? Y hay una relación de alguna manera en horizontal de mucha cercanía en su pensamiento de Foucault, de Derrida y Deleuze. Otros nombres. Agamben es un filósofo contemporáneo que por ahí mencionaremos en algún momento. Lacan hereda la construcción de su edificio psicoanalítico allá a su yerno, Jacques Alain Miller. Y bueno, uno de los alumnos de Miller es Slavoj Žižek, un filósofo contemporáneo que es ahora un rockstar, por así decirlo, de la filosofía. Este es el cuadro que he elaborado para mostrarles la trascendencia del psicoanálisis y que el psicoanálisis sigue vivo hasta nuestros días. Que criticarlo como un saber caduco es producto de falta de cultura y de ignorancia. Bueno, muchachos, pues vamos a dejar aquí hoy. La próxima clase, si ustedes lo desean, podemos volver sobre el cuadro, me pueden hacer alguna pregunta.
De todos modos, tenga presente de que he estado grabando la clase y la voy a subir a YouTube. Después les mando el link. Está bien, profe, gracias. Muchas gracias. Bonita tarde. Bonita tarde. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego. Luego, gracias.